La receta más deliciosa, fácil y rápida para hacer una lasaña casera. Mi nombre es Isaías Rodríguez y bienvenidos a tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Hoy vamos a preparar esta lasaña casera con pocos ingredientes y muy fáciles de conseguir para que sorprendas a todos tus invitados en esta temporada. Comenzamos. Te muestro algunos de los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta deliciosa receta. 1 kilo de carne molida de res, 2 hojitas de laurel, 2 dientes de ajo finamente picados, una cebolla blanca finamente picadita. Aquí tenemos 2 zanahorias muy finamente picadas y 2 ramitas de apio también picado. 950 gramos de queso mozzarella, queso para derretir el que más te guste. También estaremos utilizando 500 gramos de queso mozzarella en laminitas. 450 gramos de pasta para lasaña viene en esta presentación, la puedes conseguir en cualquier tienda. 3 tazas de leche entera, leche regular, 800 gramos de puré de tomate ya preparado. 3 cucharadas soperas de harina de trigo regular, la que tienes en casa. Ahora mira, en un sartén a fuego medio agregamos un chorrito de aceite. Una vez que está caliente vamos a freír la carne molida de res. También puedes hacer la combinación de carne molida de res y carne molida de puerco. La vamos a freír y al mismo tiempo la vamos a desbaratar. Una vez que la carne se desbarató completamente la vamos a freír unos 5 a 8 minutos. Cuando veas que la carne ya está doradita, le vamos a agregar la cebolla finamente picada. Lo mezclamos y vamos a freír la cebolla por unos 2 a 3 minutos. Después de ese tiempo le agregamos media o una cucharada de sal al gusto. También en este momento le agregamos las hojitas de laurel y los dientes de ajo finamente picaditos. Y esto lo vamos a freír solamente por 1 minuto para que el ajo no se vaya a quemar. Pasado ese tiempo le agregamos la zanahoria y el apio finamente picadito y solamente lo vamos a freír por unos 3 minutos nada más. La temperatura de la estufa la tenemos a fuego medio. Después de ese tiempo le agregamos el puré de tomate en pasta. Este puré lo puedes encontrar en cualquier supermercado, pero también lo puedes preparar en casa. Le vas a agregar el puré de tomate en partes y ya tú lo vas viendo para que no te quede tan aguado. Si ves que le falta un poquito más, pues se lo agregas completo. Lo que se está buscando con esto es de que la carne molida no quede seca y no quede tan aguada, así que lo vas a ir tanteando. Lo dejamos por unos 2 a 3 minutos solamente. Cuando veas que ya tiene la consistencia deseada, le apagamos a la estufa y reservamos. Ahora mira, vamos a cocinar la pasta. En 3 litros de agua agregamos una cucharada de sal, 2 hojitas de laurel y la vamos a dejar a que rompa en hervor. Cuando rompió en hervor vamos a cocinar, vamos a agregar la pasta para la lasaña siguiendo las instrucciones de cocimiento del empaque. Recuerda que cada marca trae su tiempo de cocción. Esta marca que estoy utilizando se cocina en 12 minutos. Después de ese tiempo vamos a retirar la pasta del agua caliente. La vamos a escurrir perfectamente, le vamos a poner agua fría para terminar su cocción. Y por supuesto también la vamos a separar para que la pasta no se te vaya a pegar. En una charola, en un recipiente amplio, ponemos un poquito de aceite y ahí es donde vamos a sentar la pasta. Ahora mira, lo siguiente que vamos a hacer es preparar la salsita blanca, la bechamel como se le conoce. En un sartén con un cuartito de barra de mantequilla agregamos un chorrito de aceite. Una vez que está caliente vamos a agregar la harina. Removemos constantemente para que no se nos vaya a quemar la harina por unos 2 a 3 minutos a fuego medio. Nos damos cuenta que la harina está lista cuando sale el olor a galleta recién horneada. En ese momento le agregamos la leche en partes, deshacemos los grumos, le vamos agregando un poquito más de leche y así le vamos haciendo hasta que todos los grumos se deshagan por completo. Agregamos toda la leche y seguimos batiendo. Ahora vamos a utilizar un batidor de plástico o de globo, lo que tengas en tu casa, para que todos los grumos se deshagan muy bien. Ahora sazonamos la salsa bechamel. A mí me gusta agregarle pimienta negra recién molida porque realza todos los sabores. Una pizca de nuez moscada. Le ponemos un cuarto de cucharada de sal al gusto. Removemos perfectamente y seguimos deshaciendo todos los grumos. La dejamos unos 2 a 3 minutitos más. Y cuando tenga esa consistencia, mira, cuando esté un poquito ya la crema, la salsa bechamel esté espesita, en ese momento la retiramos del fuego.
Una vez tenemos todos los ingredientes listos, armamos la lasaña. En un recipiente amplio resistente al horno ponemos un poco de salsa bechamel, la salsita blanca. La ponemos abajo para que la pasta no se pegue. Y agregamos la pasta. Ahora sí que vamos a empezar a armar la lasaña de una manera muy fácil. Ponemos la primera capa de pura pasta de lasaña. De esta manera vamos a preparar esta deliciosa receta, que te va a quedar riquísima y vas a dejar sorprendidos a todos en casa. El siguiente paso es vamos a agregarle el queso mozzarella. Todos los ingredientes te los voy a dejar en la descripción de este video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. Ahora le agregamos la carne molida de res. Esta es la primera capa que le vamos a dar. Nos van a salir unas 3 o 4 capas aproximadamente. Extendemos la carne molida. Y esta es la primera capa de nuestra lasaña, así le vamos a seguir haciendo hasta terminar unas 3 o 4 capas. Ahora mira, en la última capa de la lasaña le vamos a poner el queso mozzarella que tenemos en laminitas. De esta manera, la parte final de la lasaña va a quedar con mucho sabor que a todos en casa les va a encantar. Una receta de lasaña casera, fácil, rápida y muy deliciosa. Le ponemos queso mozzarella rallado. Esparcimos perfectamente el queso y al final le vamos a dar un toque especial, le vamos a poner queso parmesano rallado. Vamos a hornear la lasaña por 25 minutos. Los últimos 3 minutos le prendemos el calor en la parte de arriba para que el queso se gratine. Después de ese tiempo, la lasaña ya está lista. Le he puesto una charolita en la parte de abajo para recibir todos los jugos de la carne. La retiramos del horno y dejamos enfriar por unos 10 a 15 minutos antes de cortarla. Y escucha nada más el queso bien gratinado. Y ahora sí, una vez que la lasaña se enfrió un poquito por unos 10 minutos, la vamos a cortar. Si la cortas cuando recién la sacas del horno, la lasaña se te va a deshacer porque está bien caliente. Entonces la vamos a dejar enfriar unos 10 a 15 minutos aproximadamente. ¿Quieres sorprender a todos en casa con recetas ricas y bien deliciosas? Suscríbete a este canal de recetas fáciles, El Sabor Latino, y los vas a sorprender cada semana. Y ahí disculpen por el antojo, mi gente bonita, si ha llegado la parte que más me encanta. Vamos a probar esta deliciosa lasaña casera de una manera muy fácil. Espectacularmente delicioso. En verdad espero la prepares en casa y la disfrutes. Esta receta va a ser una de tus favoritas que la vas a querer cocinar todo el tiempo. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video, pásala bonito y disfruta. No olvides visitar todas estas recetas que te estarán apareciendo aquí en la pantalla para que cenes bien rico en casa. Felices fiestas, hasta pronto.